Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta charla virtual que el Banco Central de Reserva tiene hoy preparado para ustedes. El tema de hoy siempre es importante conocerlo. A ver, le hemos puesto un tema que dice, ¿en cuánto tiempo se paga un cheque? Y a lo mejor algunos de ustedes conocen parte del tema, pero hoy vamos a ampliar un poco más. Si tienen preguntas, pueden hacerla en el chat de esta plataforma. Y ya está con nosotros nuestro expositor, él es Adonai Fuentes, de la Gerencia de Operación Financiera del Banco Central, para la presentación de este tema. Adelante, Adonai. Bien, muchas gracias, Regina, por la oportunidad y este privilegio de poder compartir con la audiencia uno de los temas que ahora en día están muy de moda, y es básicamente el tema del cheque y cuánto tiempo pues se tarda para cobrar ese cheque, en cuánto tiempo se paga un cheque. Es importante este tema porque el cheque sigue siendo un instrumento de pago bastante utilizado por la población salvadoreña y la empresa. Entonces, en ese sentido, es importante que toda la población salvadoreña y aquellos empresarios también conozcan que a partir del 28 de enero del presente año, el Banco Central ha lanzado el nuevo proceso de modernización de cheque y en el cual este tema se vuelve trascendental. Primeramente, decir que el cheque es importante como instrumento de pago. De hecho, durante la pandemia, aún a pesar de que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer transferencias por medio de cheques y utilizaban transferencias electrónicas, las estadísticas nos dicen que aún en medio de la pandemia el cheque siguió siendo un instrumento muy utilizado por la población. Pero para contextualizar y para poder contestar la pregunta que nos hemos planteado esta mañana, vamos a desarrollar la siguiente agenda. Primero, vamos a definir qué es el cheque. Luego vamos a definir su marco legal, es muy importante. Luego hablaremos un poco acerca de los sistemas de pago y tal vez te podrás estar preguntando qué tiene que ver el cheque con el tema de los sistemas de pago. Durante la presentación verás que tiene una relación muy estrecha. Luego hablaremos acerca de la estructura del cheque. Esto es muy importante que todos conozcamos las 11 zonas que contiene el cheque. Vamos a hablar acerca de las medidas de seguridad que tiene el cheque y luego vamos a poner dos ejemplos. Uno, utilizando un cheque que me lo entregan a mí y yo también tengo cuenta en ese cheque que me lo han entregado, y otro bajo el modelo de un cheque ajeno, es decir, que me entregan un cheque y yo no tengo cuenta en ese banco. Finalmente, mostraremos los beneficios que tiene el nuevo proceso de compensación y finalmente terminaremos con la parte de una información que consideramos que es importante para ustedes. Bien, primero definamos qué es el cheque. Lo haremos de forma sencilla, hay muchos conceptos acerca del cheque, pero lo vamos a hacer de una forma muy práctica y muy sencilla. Y básicamente el cheque es un documento que básicamente es una orden de pago que la persona que lo emite, que lo firma, básicamente le solicita a su banco que pague una cierta cantidad de dinero a una persona o una empresa. Aquí quisiera detenerme un momento y explicar que las personas que utilizan cheque son aquellas personas que tienen una cuenta corriente en un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para tener cuenta corriente de cheque. Es importante decir eso porque normalmente lo que nosotros conocemos son las cuentas de ahorro, pero el cheque no funciona bajo un respaldo de una cuenta de ahorro, sino que funciona bajo un respaldo de una cuenta corriente. Esto es muy, muy importante. Asimismo, decir que el cheque no es un instrumento de pago nuevo. De hecho, en nuestra legislación aparece desde 1904, pero sigue siendo un instrumento muy utilizado. Bien, una vez hemos definido qué es el cheque de forma sencilla, ahora veamos el marco legal que ampara al cheque. Básicamente, el Código de Comercio, en el libro tercero, en el capítulo número 8, habla todo lo relativo al cheque. Eso es bien importante porque habla qué es el cheque, su forma de presentación, la forma en la que yo lo puedo cambiar, los tipos de cheque que existen. Eso es muy bueno y yo recomiendo que después, si tienes un espacio, te tomes el tiempo para leer específicamente ese capítulo. Luego, obviamente, la ley orgánica del Banco Central de Reserva es muy importante porque en el artículo 3 habla de la responsabilidad que el Banco Central tiene de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Asimismo, el artículo 67
de la Ley Orgánica del Banco Central le establece la responsabilidad de velar por el normal funcionamiento de los sistemas de pago, especialmente aquellos que son importantes para la eficiencia del sistema financiero. Por otra parte, tenemos la Ley de Bancos, Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. En esta ley, en el artículo 34, le da la potestad a los bancos cooperativos para que puedan recibir o tener cuentas, que puedan recibir depósitos o dinero y que éste pueda ser retirado a través de un cheque. Asimismo, el artículo 158 le establece que las sociedades de ahorro y crédito pueden asimismo recibir depósitos y que éste sea retirable por medio de cheques. Finalmente, la ley de bancos, en su artículo 51, le da la potestad a los 13 bancos que actualmente están en el país de que puedan recibir depósitos y que igualmente pueda ser retirado por medio de cheque. Es decir, el cheque como instrumento de pago tiene suficiente sustento legal, por lo cual debes de sentirte confiado al momento de utilizarlo, porque tiene un respaldo legal importante. Bien, hablaremos un poco de los sistemas de pago, aunque el tema como tal no es sistemas de pago, pero sí es importante contextualizarlo. En este momento no me voy a detener a explicar todos los sistemas de pago que están bajo la administración del Banco Central o aquellos que liquidan en los sistemas del Banco Central, sino que me voy a detener específicamente en la parte del sistema de compensación de cheque. ¿Y por qué me voy a detener en esto? Porque te permitirá contextualizar la cantidad de cheques que circulan en el país. Estos datos son al cierre de 2020 y, como te lo dije anteriormente, en medio de una pandemia recibimos más de 3.7 millones de cheques. Como te podrás dar cuenta, es una enorme cantidad de cheques que circulan en medio de una pandemia, donde no se tuvo la libertad de movilidad que se tiene en los años donde no existe una pandemia. ¿Cuánto liquidó esa cantidad de 3.7 millones de cheques? Estamos hablando de más de 17.000 millones de dólares, aproximadamente un 70% del PIB de El Salvador. Es decir, estamos hablando de un instrumento de pago que es muy utilizado por la población salvadoreña y por las empresas. Bien, ahora hablaremos acerca de la estructura que tiene el cheque. Esto es muy importante que todos conozcamos las 11 zonas que tiene un cheque. Independientemente del tipo de cheque que sea, si sea cheque grande o cheque pequeño, todos los cheques están obligados a tener estas 11 zonas. Muchas de ellas las establece el Código de Comercio y otras han sido emanadas desde la normativa que desde el Banco Central se emite para las instituciones del sistema financiero que cuentan con el producto de cuenta corriente. Y ahí me quisiera detener un momento. No todas las instituciones del sistema financiero están autorizadas para prestar el servicio de cuenta corriente. De hecho, actualmente en el proceso de compensación solo participan 19 instituciones. Los 13 bancos, que como lo dijimos anteriormente, por ley, ellos automáticamente cuando nacen tienen el derecho de prestar este servicio. Pero en cuanto a los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito, ellos tienen que pasar por un proceso primero de autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero para brindar este servicio. Pero bien, vamos a irnos a explicar las estructuras que tiene el cheque. Como lo podemos ver, el cheque tiene básicamente 11 zonas y hemos puesto por número cada una de estas zonas para que te sea fácil identificarla. En el número 1 vamos a encontrar la personalización. Cuando hablamos de personalización, me refiero a que si yo tengo una cuenta corriente en cualquier banco autorizado, yo puedo pedirle al banco que por favor me coloque mi nombre en el cheque. Si tengo una empresa, le puedo solicitar que me coloque el nombre de la empresa. Algo muy importante, si la cuenta es mancomunada, si esta cuenta corriente es mancomunada, se le puede colocar el nombre de las 2 personas autorizadas para retirar dinero. Entonces, en la parte número 1 encontraremos la personalización, es decir, el nombre de la persona que es dueño del cheque. En la parte número 2 tenemos lo que es el código de institución. Este es un código que el Banco Central le otorga a las instituciones que van formando parte del proceso de compensación. Es decir, es un identificador que nos permite conocer entre todos los que participamos a quién pertenece ese cheque. Luego, en la parte número 3, vamos a tener el número de cuenta, es decir, el número de cuenta que la persona dueña de la cuenta corriente tiene en dicha institución. También tenemos la parte número 4, que es la serie. Esto es bien importante. De hecho, el Código de Comercio lo establece que todo cheque debe llevar un número de serie, y este número de serie se convierte en un punto de control para los bancos. Es un mecanismo de control que los bancos utilizan.
Luego, en la parte número 5 del cheque, tú vas a encontrar el lugar y la fecha en la que tú estás emitiendo el cheque. Esto es muy importante. Si yo estoy en San Salvador, yo debo de colocarle San Salvador y la fecha en la cual yo emito el cheque. Si tú vives en Usulután, vives en San Vicente, vives en San Miguel, no importa en cualquier área del país donde vivas, solo asegúrate de colocarle o que tenga el lugar donde ha sido el cheque emitido. Luego tenemos el importe, es la zona número 6. Esto es muy, muy importante. Esto va a ir en números. Y luego va a ir la parte número 7, que es páguese a la orden de. Es decir, que en el momento que tú le colocas el nombre de la persona o empresa a la que tú le estás haciendo el pago por medio de un cheque, tú deberás de asegurarte que el nombre de la persona esté debidamente correcto, que coincida incluso con los documentos que la persona va a presentar, porque si esto no coincide, el cheque no podrá ser pagado. Luego, en la parte número 8, en la zona número 8, encontraremos la suma. Es decir, lo mismo que colocamos en el 6, aquí lo vamos a colocar, solo que en esta oportunidad será en letras. Es bien importante que lo que es la zona número 6 y la zona número 8 coincida en el monto. Ahora, tú me puedes preguntar qué pasa si no coincide. Bueno, el Código de Comercio también establece esta posibilidad y lo que el banco va a hacer al momento que tú lo llegues a cobrar va a prevalecer lo que tú hayas escrito en letras. Por eso es muy importante que tú te asegures que ambas zonas sea la misma cantidad de dinero. Luego tenemos la parte número 9 o la zona número 9 y esta lo que se ha dejado ese espacio es para que el banco del cual es dueño la chequera pueda poner un distintivo. Incluso se puede colocar el número de teléfono o se puede colocar la dirección. La práctica, lo que nosotros hemos podido ver es que los bancos únicamente colocan el logo de la institución. Finalmente, la zona número 10, y esta es de suma importancia. Ahí se deberá de colocar la firma de la persona que es dueña del cheque, porque como recordemos en el concepto, lo que yo le estoy dando al banco es una autorización para que me puedan quitar fondos de mi cuenta y dárselos a la persona que le va a entregar el cheque. Muy importante decir que si la cuenta es mancomunada, deben de firmar las dos personas que están con registro de firmas en la institución. Es decir, que si la firma es mancomunada, pero solo al momento de cobrarlo, solo lleva una firma, no te lo pagarán. Por eso es muy importante que coloques las firmas que deben de ir en el cheque. Luego tenemos finalmente la zona número 11, que esta es una zona de seguridad que se ha colocado. Se le conoce como una zona MICR, que es básicamente es una tinta especial para reconocimiento magnético, que está diseñada específicamente como un punto de seguridad que le dice al banco, entre otras cosas, el número de la cuenta de la persona, el código de compensación, si es un cheque de gerencia o de caja, todos esos elementos los encontramos en la zona número 11. Bien, una vez hemos hablado de la estructura del cheque, es importante decirte que a partir del 28 de enero del presente año, el Banco Central emitió una nueva normativa que se denomina la estandarización del cheque. Y eso es bien importante porque agrega otros mecanismos de seguridad que anteriormente no tenían los cheques que circulaban en el país. Podemos ver que el nuevo cheque o la nueva estructura de cheque que circula y que va a empezar a circular y que tiene ya una estipulado que en un año, a partir del 28 de enero, todos los cheques ya deben de tener estos mecanismos de seguridad. Es importante decirle que tiene seguridad física y seguridad lógica. Es decir, el cheque está diseñado bajo una tinta especial, la cual si surge alguna tachadura, alguna enmendadura o alguien quiere sobreescribir sobre eso, el cheque automáticamente, por la tinta que posee de seguridad, cuando es cobrado ante el cajero puede ver que el cheque ha sido manipulado. Asimismo, como medida de seguridad, se le establecen algunos puntos que mediante una luz ultravioleta o imagen UV, como nosotros le conocemos, la persona que está recibiendo el cheque en la caja de cualquier banco puede verificar que el cheque ha sido alterado y por lo tanto no se pagará. Finalmente tenemos una medida de seguridad lógica que, como tú lo puedes ver en el cheque, esto solo se puede ver mediante la imagen ultravioleta, que es el escudo, y se ha diseñado en las partes más sensibles del cheque, que son como las más trascendentales. Obviamente, cada institución del sistema financiero que participa o que presta este servicio
tiene la posibilidad de agregarle nuevos mecanismos de seguridad, pero los mínimos que debe de componer son los que te acabo de explicar. Y es bien importante que tú los conozcas. Bien, ahora llegaremos al punto donde contestaremos parte de la pregunta que nos hicimos esta mañana, y es ¿en cuánto tiempo se paga un cheque? Para eso hemos puesto el ejemplo de un cheque que nosotros le denominamos el canje de un cheque propio. Y hemos puesto un ejemplo para que te sea mucho más práctico entenderlo. Estamos hablando de la niña Juana y de don Beto. Ellos hacen un negocio y al momento en que ella le va a pagar a don Beto por el producto o el servicio que le ha prestado, ella le entrega un cheque. Para la buena suerte de don Beto, el cheque es de la misma institución en la que él tiene su cuenta de ahorro. Entonces va a él, entrega su cheque y la disponibilidad de los fondos es inmediata. Eso es sumamente importante que lo sepamos. Si a mí me entregan un cheque en una institución de que yo tengo cuenta, los fondos me deberán de ser acreditados de forma inmediata. Ahora veamos el proceso de compensación para un cheque ajeno. Le voy a pedir por favor a producción que me ponga esta lámina porque es de suma importancia que todos lo entendamos. Aquí igualmente lo vamos a hacer con un ejemplo práctico porque se considera que es mucho más sencillo comprenderlo. Aquí es el caso de María, que tiene cuenta en el Banco del Pueblo. Es un nombre que nosotros le hemos dado. Y también Pedro tiene cuenta en un banco que se le denomina el Banco Popular. Hacen un negocio entre María y Pedro le paga a María con un cheque. Cuando María se verifica el cheque, se da cuenta que es del Banco Popular y no del Banco del Pueblo, donde ella tiene cuenta de ahorro. Entonces ella se presenta al Banco del Pueblo, entrega el cheque, le dan un recibo de que ha sido aceptado el cheque. ¿Y qué es lo que hace el banco? El banco, vamos a suponer que María hizo esta operación bancaria un día lunes, el Banco del Pueblo lo que hace es que por medio del sistema de compensación que el Banco Central ha diseñado y ha modernizado a partir del 28 de enero, envía toda la información de los datos y de la imagen del cheque. El Banco Popular, una vez recibe ese cheque, mediante la imagen, él verifica si cumple con todas las medidas que ellos le han establecido al cheque. Incluso verifican, obviamente, si el cheque tiene fondos, es decir, si la cuenta de Pedro tiene fondos. Una vez ellos validan que la información está correcta, que los datos están correctos, que la imagen del cheque está correcta, le confirman al Banco del Pueblo para que le libere los fondos a María. ¿En cuánto tiempo entonces se paga un cheque cuando no es de la misma institución donde yo tengo? Si decimos que María fue el lunes, el banco está obligado a entregarle los fondos el día martes a partir de las 3 de la tarde. Aquí contestamos una de las preguntas más importantes que nos hicimos al inicio. ¿En cuánto tiempo se paga? Pues entonces se paga al día siguiente hábil a partir de las 3 de la tarde. Luego, es importante que yo les comente los beneficios que ha traído el nuevo proceso de compensación para todos los usuarios del cheque. Quisiera contextualizar que hasta antes de la modernización del proceso de compensación, los cheques se pagaban hasta en 3 o más días hábiles, una vez presentados. Con el nuevo proceso de compensación, el cheque se paga el siguiente día hábil a partir de las 3 de la tarde. Esto es muy, muy importante porque provee de mayor liquidez a los usuarios del cheque. Y como lo decíamos, son bastantes. De hecho, los datos que tenemos de enero a abril, estamos hablando que se han recibido más de 1.2 millones de cheques y estamos hablando de más de 6.400 millones de dólares que se han movido por medio de este instrumento de pago que es el cheque. Luego, decir, me gustaría que te quedara también claro, es que este nuevo proceso de compensación coloca al país a niveles de otros países que van desarrollados en el proceso de la compensación. Antes estábamos en un proceso de más de 3 días, ahora es el siguiente día. Esto le da dinamismo a la economía porque las personas tienen ese dinero mucho más rápido y obviamente les da la posibilidad de hacer muchos trámites o hacer muchos pagos con el dinero que reciben. Una variante que es de gran importancia en el nuevo proceso de la compensación es que toda la validación de la información de los cheques se hace mediante imágenes y mediante datos. Anteriormente, y como lo establece también el Código de Comercio, el cheque tenía que ser presentado para que el banco pudiera liberar los fondos. Bajo este mecanismo, ellos lo hacen mediante imágenes,
y próximamente ya no será necesario que entre los bancos se intercambien los cheques, sino bastará únicamente la imagen para que te acrediten y para que validen y puedan entregarte los fondos. Es importante decir que este proceso está basado en estándares internacionales, es decir, el proceso que el Banco Central ha utilizado cumple con los estándares internacionales en todo lo relacionado a un proceso de compensación de cheques. Finalmente quisiera cerrar esta presentación diciéndote que como usuario del cheque, tú no estás desprotegido. Si tú vas a una institución bancaria y tú quieres cambiar un cheque y esa institución no te responde, tú tienes el derecho de poner un reclamo. De hecho, a la institución primeramente, pero si esa institución no te responde, tú tienes toda la libertad de ir a la Defensoría del Consumidor y poder poner tu reclamo, y la Defensoría del Consumidor entrará de oficio para ayudarte y validará el por qué ese banco no te está pagando tu cheque. Bien, espero que en esta presentación te haya quedado claro en cuánto tiempo se paga un cheque. Igualmente estoy abierto para cualquier consulta que tenga la audiencia. Gracias, Adonai. Y claro que sí, hay algunas preguntas. Vamos con la primera. Nos dicen, si hoy me pagan la mercadería con un cheque postfechado, por ejemplo, del 21 de junio, dice, ¿a partir de cuándo lo puedo cobrar? Muy buena pregunta. El Código de Comercio establece claramente que la fecha puede ser superior a la fecha en la que él vaya, y ese no hay ningún problema. El banco te lo pagará. Es decir, que si tú lo haces con fecha 21 de mayo y vas ahora, no hay ningún problema, el banco te lo va a pagar. Puede ser antes, incluso el mismo día o antes de la fecha en la que tú vas. La fecha no influye al momento que el banco te paga el cheque. No hay ningún problema. Ok, otra pregunta, ¿cuántas veces se puede endosar un cheque? La cantidad de veces que sea necesario. Y aquí sí me voy a detener a explicar algo. En el tema del endoso del cheque, obviamente que se hace en la parte de atrás del cheque, ahí puede, si a mí me paga un cheque, yo voy, lo endoso y voy a intentar cambiarlo. Pero si yo no lo hice, puedo ir donde otra persona, hacemos un negocio, yo se lo entrego, ella lo endosa. La cantidad de endosos no importa. Lo importante es que el cheque sea legítimo. Eso es importante. Tercera pregunta, ¿qué son los cheques no negociables? Muy buena pregunta, y esto ha sucedido en muchas ocasiones, que una persona le entrega un cheque que es no negociable y lo entrega como pago a otra persona. Y resulta que cuando la persona lo va a querer depositar o cambiar en el banco, resulta que no se lo pueden dar. Y es porque el cheque no negociable tiene esa característica que únicamente lo puede cambiar la persona que es dueña del cheque o a nombre de una institución financiera. Es decir, solamente las personas que le han entregado el cheque y que aparece en el nombre del cheque que vimos en la zona, solamente él lo puede cambiar. Gracias. Y la última pregunta es una duda. Dicen, ¿podría confirmar si el dinero lo ponen a disposición a partir de las 3 de la tarde? ¿Cuánto es lo más tarde que le pueden poner el dinero a disposición? Excelente pregunta, y esto quiero ser categórico porque yo sé que este webinar lo están escuchando muchas personas y lo van a escuchar muchas personas en el futuro. La normativa que dictaminó el Consejo Directivo del Banco Central mediante el estándar de cheque y mediante el tema de la administración de compensación de cheque establece que los bancos deben de colocar a disposición de los fondos a partir de las 3 de la tarde del siguiente día hábil. Es decir, que si, como vimos en el ejemplo de María, si María fue un lunes, el martes a partir de las 3 de la tarde debe de tener María los fondos disponibles en su cuenta. Ok, gracias Adonai por tu participación excelente, muy clara, muy precisa. Agradecemos a ustedes por haberse conectado en forma virtual y será hasta la próxima con otra buena presentación de las del Banco Central de Reserva. Por hoy, muy buenos días.